Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy vamos a hablar de la crisis económica, bueno, un tema que llevamos pues más de 4 años ya con nuestros invitados de esta noche, asesores de esta casa y colaboradores de esta casa, llevamos tocando ese tema de la crisis económica y ya lo avisábamos unos años antes, le avisaban ellos dos de que iba a venir. Les voy a presentar a mi izquierda Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, José Luis. Y a mi derecha José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, José Luis. Bien, hablamos de crisis económica. Ramón, crisis económica que, bueno, ya la palabra que no hemos acostumbrado, porque al principio decíamos desaceleración económica. Tuvimos que aprender unas cuantas palabras hasta que ya al final nos aprendimos lo de la crisis, desde el año 2008. Ha habido una huelga general, otra anterior. La gente, parece ser que la huelga no ha sido tal, la manifestación sí ha sido cual. Es decir, hombre, a lo mejor que te descuenten cómo está la situación un día, pues eso duele mucho, porque no están los temas para llegar a final de mes, pero las manifestaciones sí fueron escandalosas de gente, mucha gente salió a la calle a protestar. ¿Cómo la valoras? Bueno, en principio yo creo que como se suele decir, en la pregunta está la respuesta. La reacción de la ciudadanía en un sentido pues ha sido bastante pobre para la realidad que estamos viviendo. Es obvio también, porque hay mucha gente que está padeciendo pues el acoso de la realidad, no ve respuestas por parte de nadie y por tanto a la hora de renunciar a cobrar un día de salario es renunciar pues nada más y nada menos que a dejar de llevar la comida a sus hijos, a su familia, o de cubrir los gastos más esenciales. Por tanto, no trato de justificar, pero sí que es cierto que es tal el miedo, el pavor que hay en la sociedad, que mucha gente, y lo dicen además, lo dicen sin ningún tipo de rubor,
que no van porque no tienen dinero. Es decir, mira, para mí, primera necesidad es darle de comer a mi gente, a mi familia. Y un día a mí me cuesta muchísimo. Yo no puedo justificarle a mis hijos que no coman o que no tengan cubierto una mera necesidad, pues porque he ido a una huelga, por mucho que esa huelga esté justificada por muchísimas razones, ¿no? Porque los varapalos que se han recibido no tienen parangón. Por tanto, esa parte entiendo que es justificada por esa vía. Y luego la reacción, digamos, de la ciudadanía, que esa sí que no tiene un coste, por lo menos económico, pues se ha visto que hay una respuesta mayor en la calle. O sea, se ha visto ya incluso hasta las delegaciones del gobierno ya no se atreven a minimizar tan descaradamente los datos. Es decir, ya, bueno, incluso hablan de 1 millón te bajan a 500, por tanto no es tanto, porque antes de 1 millón se te bajaba a 25.000 o 40.000. Son datos totalmente disparatados, ¿no? Y por tanto, esa es la respuesta. ¿Qué ocurre? Que si, y esa es una cuestión muy particular, si las cosas no funcionan utilizando unos parámetros, unas medidas, entiendo que se deben utilizar otras, ¿no? Nunca, por supuesto, ilegales, pero sí otro tipo de medidas que puedan atraer a la ciudadanía al compromiso, ¿no? De participar de forma más activa para responder a un gobierno que yo creo que se lo está creyendo, como mismo se lo estuvo creyendo el gobierno anterior. Este se lo está creyendo, cree que está haciendo los deberes, sí, se justifica con alguna que otra parrafada de que si entienden que es un sacrificio a la ciudadanía, pero que realmente no hay nada puesto sobre la mesa hoy por hoy que dé esperanza de nada, en absoluto. Es decir, que por ahí hay una grandísima incertidumbre, y yo creo que incluso hasta la ciudadanía se ha acostumbrado a esto. Por lo tanto, el planteamiento de la crisis ya es recurrente, ya parece que la crisis es como aquello del el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que tanto tiempo encerrado que ya, si no lo estás, pues te sientes mal. Y en esto pues, viene a ser un poco lo mismo. Y la verdad que yo sé que esto es una frivolidad, pero entiendo que deberían plantearse por parte de quienes estén en disposición de hacerlo. Es decir, hay un elemento fundamental, digamos, que puede ser detonante, y es que las capas sociales más desfavorecidas no están unidas, no saben organizarse. Quizás los responsables de que eso se produzca no saben tampoco cómo hacerlo, pero el hecho de que hoy estemos como estamos es porque las capas sociales más desfavorecidas permiten implícitamente que la situación vivida sea la que es, porque los más poderosos siguen teniendo. No hay crisis para los más poderosos, no hay crisis para los ricos, no hay crisis para los políticos, no hay crisis para esos sectores que siempre han vivido en la comodidad. Ellos no viven ninguna crisis. Es más, ni siquiera el pueblo les hace pagar por ello. Es decir, por todos esos errores, o no errores, sino premeditaciones malévolas, ¿no?, en contra de los intereses de la ciudadanía, pues tampoco reciben ese varapalo. Digo porque la gente se queja de que las políticas que se están adoptando son regresivas, ninguna va en un camino, digamos, propositivo, esperanzador y demás, sino que todas son destructivas, quitan derechos en todos los frentes, en sectores públicos y privados y demás, pero nadie ve vislumbra algo que pueda dar una luz de esperanza. Digo por el tema de que luego ves unas elecciones en un contexto determinado y prácticamente la gente premia esas políticas, ¿no? No se sabe cómo, cuál es, por qué, sociológicamente esto está pasando, pero esa es la realidad. Por eso digo que la ciudadanía, yo creo que está como algunos han querido que esté, que es confundida. Es como cuando las ballenas, para pescar las sardinas, pegan un par de bandazos, descontrolan todo y entonces empiezan a comer, ¿no? Pues yo creo que es lo que está pasando ahora aquí. José Luis, la valoración que tú haces de esa huelga general y de esa manifestación que después la gente... Sí, bueno, yo creo que la huelga hay que verla, como decía Ramón, también dentro de su contexto. No es lo mismo el volumen de una huelga cuando las cosas van bien que cuando están muy mal. Es decir, la disuasión económica ha sido muy fuerte, no solamente económica, también había algunas empresas que amenazaron a sus empleados. Con la precariedad del empleo es muy difícil hacer huelga porque te pueden sustituir fácilmente, sobre todo después de la reforma laboral que ha hecho el último gobierno. Sin embargo, cuando se va a la manifestación aparece mucho más mayoritaria. Yo creo que la diferencia de asistencia entre la huelga y la manifestación son precisamente los que tenían la necesidad económica que no podían hacerla. Y no deja de ser un método de reclamación social. La huelga es uno y la manifestación es otra. Pero la diferencia esa proviene de los que no podían, porque además el costo no es el costo de un día de trabajo.
porque es que a ti te quitan el bruto. Es decir, te quitan más de lo que cobras por trabajar un día, porque los impuestos también te los quitan. Es decir, que es una cantidad muy importante. Y en las circunstancias en que se está, donde en este país ya hay hambre, para decirlo claro, esa persona, o gente que está colgada a las pensiones de sus padres, familias enteras que están viviendo de la pensión que tienen los abuelos, pues es muy difícil renunciar a una pequeña parte económica. Evidentemente no se están resolviendo las cosas, ni los métodos que se están usando han funcionado en ningún país, y tenemos algunos ejemplos cercanos como Grecia, que cada vez está más endeudada, y probablemente cuando le terminen ayudando, en las circunstancias se ha deteriorado tanto que todavía debe más que cuando le empezaron a ayudar, es decir, esa ayuda estaba envenenada. Hemos llegado hasta tal punto que países que emplearon, pasando por estas circunstancias como España, que emplearon técnicas diferentes de promocionar, de estimular el consumo, como es Brasil, en la última reunión que han tenido en Cádiz, le han recordado a España que ellos salieron de la crisis no con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que le llevaba al abismo, sino haciendo una política de estimular el consumo, ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente nosotros gastábamos más de lo que ganamos, y cuando eso pasa entras en una crisis. Eso pasa como en cualquier familia. Si me gasto más de lo que gano, entro en negativo, y ese negativo se acumula y es muy difícil de salir. Evidentemente hay que recortar gastos para equilibrar la balanza. El problema está dónde se recorta. Yo no he visto que se recorte en la parte alta de la sociedad, se recorta en las clases medias. Aquí hemos llegado a lo que yo llamo al Robin Hood inverso. Robin Hood, según la historia, le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Ahora el Robin Hood inverso que hay en el gobierno, lo que hace es robar a los pobres para dárselo a los ricos. La prueba del algodón de que eso es así es que el consumo en lujo, los productos de lujo, se ha incrementado. Es decir, ¿de dónde sale eso? Del dinero. Luego, además, tenemos defectos estructurales, porque España es un país prácticamente de vampiros que te chupan la sangre de cualquier cosa. Si no, véase crear una empresa lo que cuesta, la cantidad de cosas que hay que pagar, la cantidad de permisos que hay que sacar, y no has ganado nada. Necesitas un crédito que no te dan. Luego la iniciativa empresarial, como pasa en otros países, no existe. Se pagan impuestos de lo que ganas, no de lo que no has ganado. Eso es lo que estimularía. Sin embargo, se montan una especie de subvenciones para los emprendedores, pero al final se las quitan por otro lado, cobrándole todas esas rémoras que hay. Es decir, el problema es un problema de sistema. No solamente de sistema, sino que después, aparte de tener mal el sistema, los que dirigen, resulta que no se sabe dónde salieron. Nunca aprobaron una oposición, ni estudiaron, ni hicieron nada. Eso sí, a lo mejor fueron lo suficiente trepas dentro de cada partido para llegar a la cúpula. Ramón, yo creo que los telespectadores lo primero que se les ocurre ahora es todavía nos queda mucho. Hombre, la cuestión está en lo que comentábamos antes, es decir, si tú en alguna de los planteamientos que se hacen, claro, porque venimos ya arrastrando desde finales de 2007, si no recuerdo mal, y cada año se dice el año próximo, y huyendo hacia adelante, pues cada vez el año próximo, que era una esperanza, se convierte en una amenaza. O sea, ya dices, bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos? Yo no es que pretenda crear una alarma social, digo por el efecto arrastre, es decir, la experiencia que tenemos hasta ahora. Y ahora tenemos un año de mandato ya consolidado del nuevo gobierno, ¿no? Donde ya hemos dicho en ocasiones que teníamos esperanzas, al menos, independientemente de ideologías y demás, pues hombre, que alguien venga a poner las cosas en su sitio, duela más, duela menos, pero que se pongan en su sitio. Si haces algo que no gusta, pero en el contexto del interés general esto trae dividendos positivos, perfecto, oye, mira, al final te lo tragas, pero dice, bueno, el interés general ha mejorado. Aquí no hay ninguna, no se vislumbra ninguna de esas cuestiones. Por tanto, el tema es que es preocupante incluso que el Financial Times en estos días, que no es sospechoso de ser de izquierda precisamente, ese periódico, ponían en un ranking de valoración de los ministros de Economía, al ministro español lo ponían en la cola, lo cual es sintomático de que todo ese alarde que se está haciendo de políticas económicas en aras a sacar al país adelante, es decir, pero por alguna vía, oiga, alguna, o sea, póngame usted alguna que me diga esto
está perfilando, está generando, está fraguando una solución a los problemas que estamos viendo. No hay soluciones, pero sí se están tomando medidas cada viernes, ¿no?, donde la amenaza no viene precisamente a atacar a los, como decíamos antes, ¿no?, a los que más hay que atacar, a los que han provocado esta crisis y a los que pueden, o deben, mejor dicho, responder, ¿no? O sea, se han enriquecido de manera desproporcionada durante tantos años y ahora, pues, oiga, apoquine usted, ¿no?, cumpla usted. Bueno, pues eso no es lo que está pasando. O sea, tú no ves que el gobierno esté realmente abordando el problema en la raíz del mismo. Está, pues, como quien coge los rábanos por las hojas, está diciendo que hace algo, se dice se adoptan políticas, se han aprobado más leyes en 2 meses que en otros tiempos en 1 año, pero ¿y qué? O sea, dígame usted, ¿qué soluciones son las que está dando a la ciudadanía? Que ahora ya están diciendo, ya le ha dicho el director del Banco el gobernador del Banco de España al gobierno, que como actualice los salarios de los pensionistas al IPC, fíjese usted, va a provocar un caos. O sea, lo cual quiere decir que si van a revisarle el salario de los pensionistas, van a tirar del fondo de reserva, probablemente, claro, para no quedar mal políticamente, porque son muchos, son 9 millones de almas. Por lo tanto, eso ya está, el amago ya está hecho. Por lo tanto, es muy probable que eso venga por ahí. Espero no estar dándole pista a nadie, pero que probablemente vengan por ahí. Pero además dices que no recortas los salarios. Oiga, si usted no me recorta los salarios, pero me sube los impuestos, a mí, y además me sube los impuestos indirectos, porque no solo son los directos, también está subiendo los 2 impuestos. La tasa impositiva ha subido también en los directos, en el IRPF. Por tanto, al pensionista que no llega de ninguna de las maneras, llega menos. Y por tanto eso va a consumir menos, obviamente. Entonces, ¿cómo pones en marcha la rueda? ¿Desde dónde vas a poner en marcha la gran maquinaria pesada de la economía? ¿Desde dónde? Desde este tipo de medidas, metiendo miedo en el cuerpo a todo el mundo. ¿O es que lo que quieres realmente es crear el caos para luego tomar los beneficios? Porque eso se sabe que se hace desde políticas maquiavélicas, eso es lo que se me ocurre, vamos. Bien, vamos a hacer una pausa. Bueno, este programa de esta noche no es que sea muy feliz en cuanto a los resultados y en cuanto a lo que se habla, pero sí hay muy buen ambiente entre los 3 individuos que estamos aquí. Pero bueno, el tema es serio y es que no hay otra cosa. Además, lo que decía Ramón, por último, si no hay nada, si no se hace nada por el otro lado, está bien que hagas por pero por no haces nada, no vas a tener nunca solución de nada. Hacemos una pequeña pausa, volvemos a seguir. Estamos hablando de la crisis económica, estamos hablando con Ramón Rodríguez y José Luis Díaz. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro.
Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando de crisis económica, seguimos hablando de un tema que hemos hecho muchísimos programas, tanto con José Luis como con Ramón, hemos ido evolucionando con esta crisis también nosotros. ¿Por qué? Pues porque no ha cambiado nada, o sea, hemos cambiado de gobierno español y las cosas siguen igual. En el nivel de Canarias, pues tampoco aquí se ha escapado, al contrario, las cosas se siguen haciendo mal. Y yo creo, José Luis, que la gente, yo no sé quién me decía a mí hace muy poco, que la gente ya ni está, es decir, ya ha pasado a ser un espectador pasivo. Sí, pasivo y claro, porque eso es como las noticias. Las noticias han rematado ya el impactantes, personal, ¿no? Las noticias impactantes te impactan el primer día, pero si te lo pasan todos los días, al cabo de una semana, parece que pierde fuelle el asunto y ya afecta menos. La gente se ha apoltronado. Antes los españoles en general, los canarios en particular, eran mucho más reivindicativos. Cuando había un problema, veían las cosas en las calles, los movimientos sindicales eran más contundentes. Pues no, todo ha ido como apagándose y conformándose. Claro, eso ha permitido un campo libre a los especuladores de todo tipo, como digo, especuladores sobre todo de la política, que se han aprovechado de la situación. Nosotros además en Canarias es que llevamos déficits estructurales históricos, es decir, siempre hemos estado en la cola de las demás comunidades. Hoy mismo salía la noticia de que los retrasos en la sanidad, bueno, en la cola está Canarias y Extremadura, pero muy por debajo de la media nacional. Y tú dices, bueno, ¿y por qué tenemos que estar en la cola? Pero es que estamos en la cola en la sanidad, pero en todo, cuando se dan las características para que eso no fuera así. Mientras tanto, los responsables pues se dedican a hacer otras cosas de sanidad y en general de todo lo demás, pues se dedican a otros asuntos carentes de importancia, a maquillar cosas, a maquillar cifras para que parezca que van mejor las cosas de lo que van. Eso es lo que produce que para el año que viene ya está resuelto y después el año que viene es el siguiente y el otro, cuando incluso en este programa nosotros habíamos dicho de entrada que eran entre 5 y 7 años lo que estimábamos en una vía normal. Claro, si generas una expectativa, después la expectativa no se cumple y vuelves a generar otra expectativa y le crees y no se cumple, pues esto es como el cuento del lobo. El día que venga el lobo nos come porque nadie se lo ha creído. Eso es lo que creo yo que ha generado ese enorme desencanto en toda la población. Y aparte de eso es que cuando la gente tiene necesidades, cuando se tiene hambre, no se piensa en otra cosa, ni se reivindica nada, se está centrado en el problema existencial propio, que es muy grave. Y estamos llegando a un nivel en Canarias y en España en general de tipo tercermundista. En esta cumbre iberoamericana, los países sudamericanos, que siempre habían estado en la cola del mundo, prestan su apoyo a España, lo cual es muy interesante y además muy de agradecer, ¿no? De que, bueno, los países que de alguna manera, por lo menos culturalmente, incluso genéticamente te derivaron parte del tuyo, que eran las colonias, por decirlo de alguna manera, en una época, pues ahora lo que hacen es intentar echarte una mano, lo cual da una imagen clara del desastre que se ha montado en este país. Y se ha montado cuando había gente y algunos analistas, no todos, los que estaban viviendo del pesebre no lo hacían, pero que señalaron dónde estaban los problemas, cosa que incluso hicimos nosotros aquí desde hace mucho tiempo en algunos de los programas. Efectivamente, además sobre todo porque se dijo aquí en este programa, creo que recordar fue el 2005 o el 2004 o 2005, en pleno apogeo, ya tanto Ramón como José Luis avisaban de esa burbuja, avisaban de que eso iba a traer una crisis posterior y efectivamente fueron buenos sajorinos, buenos adivinos y al final estamos inmersos. Pero José Luis decía, Ramón, que después estamos viendo cosas. Hoy estaba viendo yo en un informativo a nivel nacional, presentando a Ana Mato una campaña con unos cartelitos de las mujeres maltratadas. O sea, después vemos, para ponerlo en los medios, para que se ve sonriendo, con cara triste, sonriendo y tal. O sea, yo no sé si realmente estamos viendo las cosas como las vemos, porque después vemos esas campañas como un poco insulsas, teniendo en cuenta la grave crisis
y que no vemos nada, ¿no? O sea, después vemos ese tipo de campañas que se gastan, porque además esas campañas cuestan dinero a niveles de medios de comunicación, porque eso sacan el spot, un spot cuesta muchos millones de pesetas, eso lo sabemos nosotros, no porque nosotros lo hayamos cobrado, pero sí porque lo cobran las grandes productoras españolas. La emisión en esas emisoras a nivel nacional, porque no se anuncian aquí en TAC Televisión ni en las televisiones locales, sino se anuncian a niveles porque parece que no tenemos importancia, cuestan muchos millones de pesetas, y eso no sé yo hasta qué punto la efectividad que tiene. Yo creo que se vende mucho más cara a la galería que a la efectividad, y sin embargo después no se cojan los problemas que están, no se atacan de alguna manera, no se intenta solucionar, no se incentiva nada, no hay ningún tipo de medida que tú puedas decir que las pymes pueden arrancar, que no va más gente al paro, que se puede incentivar el consumo. Claro. Todo esto no le cuadra a la gente, ¿no? Yo creo que cuando Boabdil el Chico entregó las llaves a los reyes de Castilla, ¿no? A Isabel Fernández, que ahora está de moda porque está una serie de Isabel y demás, bueno, que puede ser ilustrativa. La madre, cuando él se puso de rodillas y entregó las llaves, pues lo hizo llorando, ¿no? Boabdil el Chico. Y la mujer, la madre le dijo: lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre, ¿no? Aquí digo, traigo un poco el símil porque normalmente el gobierno va haciendo cosas, o sea, a tontas y locas, porque yo no digo que no haya que hacer campañas, promociones y demás para buscar soluciones a problemas graves. Lógicamente el maltrato es un problema gravísimo, un problema que es condenable, que es perseguible y demás. Pero ya también hemos hecho referencia aquí, ¿no? Y no es que nosotros seamos paradigma de nada, pero hemos hecho referencia y está debe estar ahí en los archivos. El gobierno recorta en educación. ¿Sí? ¿Dónde hay que atacar a los problemas? ¿En las raíces o en las hojas? ¿Por qué recortas en educación donde debes aplicar políticas para que las personas, los niños, empiecen a saber ser ciudadanos, ciudadanas, personas que sepan comportarse, que saben que el maltrato no está dentro de las reglas del juego, no está dentro del contrato social, por tanto, ahí tú aprendes a hacer lo que ya no vas a hacer de mayor, pero ahora tú atacas el problema de arriba para abajo, pero es que además si hiciéramos un seguimiento a cada una de estas cuestiones, seguramente detrás siempre hay favoritismo. Hay a quién se le va a dar la campaña publicitaria, a quién se le va a pagar los carteles, a ver a quién, y detrás siempre existirán, pues bueno, como se están destapando estos escándalos, que son poquísimos los que se conocen, pero que seguro, por este país que tenemos, que habrá tropecientos mil más. Y es ahí donde no se quiere atacar, o sea, no se quiere atacar los problemas, donde se tiene que solucionar. Y esa es un poco la rabia que te queda, de que independientemente de que sea verdad, de que hay que abordar políticas para prevenir, para incentivar, para mejorar los diferentes comportamientos sociales y demás, que son una lacra, como la delincuencia, como el crimen organizado, como 40.000 historias que no son buenas para los intereses generales de un país, luego ves que el gobierno, como ya venimos apuntando, no ataca el problema en la raíz. O sea, tú lo que no puedes es recortar en lo que forma parte del pilar fundamental del desarrollo de un Estado. O sea, la educación no se toca. No se toca. Tú tendrás otras materias donde tienes que recortar, incluso otras materias donde no debes gastar, y otras materias donde debes perseguir, y no donde debes perdonar en la vida a los delincuentes, los verdaderos causantes de este tema. Por eso es que yo no sé por qué están insultando permanentemente la inteligencia de la ciudadanía, porque realmente yo no digo que la solución sea fácil, pero desde luego ellos no lo están haciendo realmente difícil, pero lo hacen ellos. O sea, es que esa es la perversidad de esta historia. Es decir, lo que puedes hacer fácil, lo haces difícil, y también lo contrario. Es decir, no hay un camino. Por eso hablaba yo al principio de que algo debería vislumbrarse, algo debe surgir que cree una esperanza en la gente, aunque sea por Navidad. Vamos, porque es que ni por esa. O sea, no hay un mensaje que genere. Digo, porque, hombre, después ves por contra de todo esto, pues lo que está aconteciendo con lo del escándalo del yerno de los reyes y demás, que bueno, que lejos de ser ejemplares en sus actos, pues utilizan
esas instituciones como parapeto para ponerse las botas, ¿no? O sea, es el ejemplo que dan, pero luego lo que sí aprenden los ciudadanos y los jovencitos y demás, dicen, bueno, el camino a seguir debe ser este, porque si lo hacen esto... Bueno, yo entiendo que no es eso lo que se debe plantear, pero es que es eso, ¿no? La rabia contenida y la desesperación te viene un poco porque es una cuestión de actitudes, ¿no? Es decir, bueno, aquí se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, o se debe hacer esto, se debe hacer lo otro. Pero aquí se alardea el gobierno. Me da vergüenza leer en los medios cómo el gobierno, por ejemplo, haciendo un análisis del último ejercicio, es decir, el último ejercicio, político al menos, de un año de mandato, ¿cómo empiezas a hablar tú de que has hecho cosas positivas por este país? Pero ¿dónde están los resultados? Y no me digas que los resultados vendrán después, porque eso lo dijiste también al principio, y lo dijiste en la campaña electoral. Y dijiste que Aznar cogió el gobierno después de Felipe González con una tasa de paro del 22% y la dejó en el 8%. Y bueno, ¿y por qué ahora el paro está 5 puntos por encima, si no recuerdo mal, en Canarias bastante más, de cómo se cogió con este gobierno? ¿O es que ahora sí que no vale ese discurso? Es que se confunde demasiado, O sea, digo que hay una estrategia para tratar de despistar al personal en la cual la gente cae, porque después resulta que hasta les premian por ello, ¿no? Se te roban la cartera y le agradece el gesto. José Luis, este tipo de medidas que está adoptando el gobierno de España, incluso esto de que me ha parecido un poco rocambolesco, el tema de los desahucios, esa ley que se pone sobre la marcha, ese decreto ley que se coloca porque se ha tirado unos señores, que eso había que hacerlo antes de que se tiraran, porque aquí en España se cogen todas las cosas después de que pasa. Yo recuerdo lo del aceite de colza, todos los grandes escándalos que se han montado en España, que no se han montado en otro país, siempre se han tomado las medidas una vez que pasa, ¿no? Sí, aquí en España siempre las soluciones vienen después de que hayan muerto bastantes personas, en toda España, Eso aquí se puede ver, no hay más que observar frente a unos puentes que se pusieron en la avenida Marítima, después de 3 o 4 víctimas en el mismo sitio, pero no hay responsabilidades. Lo de siempre, históricamente, tú comprabas una casa con una hipoteca y es que si no pagabas te quitaban la casa. Bueno, sí, que era lo que había. Era el bien porque no tenías, en algunas veces te pedían avales y tal, cuando ya el bien que comprabas la casa que comprabas era muy grande, pero lo normal era que la casa garantizaba el pago. Bueno, pues eso no es suficiente, te quitan la casa y además debes unas cantidades astronómicas a gente que te quitan la casa porque no puedes pagar. Evidentemente, pero curiosamente te lo hacen aquellos bancos, como Bankia, por ejemplo, que reciben dinero de los demás públicos y después hacen estas cosas. El gobierno podía haber dicho sencillamente, todo banco que reciba ayuda, si hace este tipo de actitud, se les corta. Sin embargo, se ponen a discutir, lo hacen por vía de urgencia porque se había producido una alarma social ya muy fuerte, con muertos por medio, pero incluso se hace de forma restrictiva, ¿no? Sí, a los más pobres, a los no sé qué, cuando usted lo que tiene que hacer es paralizarlos todos, póngase a estudiar la ley, pero no paralice a algunos, paralícelos todos, dele un margen. El banco no puede hacer nada con esa casa, se han acumulado tal cantidad de casas que no pueden venderla, pues es que ellos mismos no dan el crédito para comprar sus propias casas. Es decir, es una situación totalmente absurda. Aquí se toman medidas de maquillaje, como decía Ramón en lo de la violencia de género, en lugar de atacar el sistema jurídico, que se pone una orden de alejamiento que debe ser que no la respeta nadie porque siguen muriendo mujeres en cantidad y no se corrige eso, o otras medidas todavía más esperpénticas como las que tomó el gobierno anterior en el costo de los seguros de coche para las mujeres, que como tenían menos siniestralidad pues se le cobraba menos. Bueno, pues en base al principio de igualdad ahora a las mujeres se le cobra más y se le cobra lo mismo. Es decir, absolutamente esperpéntico. Y eso es el esperpento permanente de la actuación de los responsables de este país. Yo no sé si tendremos que mudarnos de país. Yo recordaba hace poco, y hemos terminado esta parte, las declaraciones de la embajadora sueca que decía que fueran a su país, que necesitaban mano de obra. El problema es el clima, que el personal aquí no está muy acostumbrado a eso de estar bajo cero, pero de verdad que escuchando esas cosas da ganas de irse de este país. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos al final, a la última parte de este enfoque. Por esta noche estamos hablando de la crisis económica. Los temas no son muy optimistas, poco a poco, bueno, pues vamos viendo que sigue transcurriendo los años, que al principio se hablaba, bueno, pues no, el año que viene, sobre mitad del año, se acabará la crisis. Los primeros años eran toda base de, se calculaba sobre 6, 9 meses, ni siquiera años. Ya por último, ya los más optimistas, pues ya hablan de año y medio, 2 años, y los más pesimistas pues de 5 o 6 años, y hay otros que no hablan ni siquiera de que esto va a acabar. Hombre, yo espero que sí, porque ya la gente, como decía Ramón, si no se le da un poco de esperanza, si no se le habla de algo, que por lo menos que cuando encienda el televisor, cuando coja un periódico, no vea que es algo que siempre va a machacar a partir del viernes cuando lee las nuevas instrucciones que le dan. Es como las órdenes, que cuando uno las recibía en el cuartel, cuando hacía el servicio militar, las órdenes del día, pues esto es lo mismo, las órdenes del viernes es algo más para hundirte más, que es decir, no ves que haya alguna medida que tal, y eso pues no, eso nos trae consecuencias, ¿no? Porque aquí ya no podemos hablar, y te lo preguntaba antes, si se le veía esto cierre de algún modo, pero es que ni los más optimistas ven el final de esta crisis. Claro, el tema tiene, digamos, porque no se está haciendo nada, claro. Sus raíces. Muchas veces se empieza a hablar, digo, desde las voces más en el pueblo, en el ámbito del pueblo, ¿no? Que la gente habla desde la ignorancia en muchos casos, porque les transmiten unos mensajes y los asumen, pero sin contrastar información y demás, ¿no? Entonces, no es por insultar a la gente en sí, sino que se sabe manejar muy bien toda esa historia de comentar algo, o sea, coméntalo, y ya se convertirá, aunque sea mentira, se convertirá en verdad en el tiempo, ¿no? Entonces, si no hay una determinación, o sea, en el ámbito interno de cada país o de cada, lo que sea, cada comunidad, porque también en el ámbito de la familia las cosas se pueden resolver, aunque no se resuelvan más allá, porque puedes tener alternativas, puede haber actitudes por parte de la gente y resuelves cosas, ¿no? España, digamos que está ahora mismo secuestrada por lo que plantea el Banco Mundial, por lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, por lo que plantea el Banco Central Europeo y la señora Merkel. Es un secuestro, o sea, en toda regla. Si tú ahora estás trincado por lo que estos señores digan, o sea, tú no puedes tomar decisiones. Y lo que estos señores digan, yo creo que es un diseño de la política más caliente del neocon, o sea, de retomar políticas de que el todo vale a cambio de que los que más obtengan mayores beneficios y luego o generas el caos social en aras a que los de siempre tengan mayores rentas. Los datos son objetivos. Los más ricos son más ricos y son menos. Quiero decir, menos cantidad de gente acumulan más caudal de fortuna, y las grandes masas, que la población sigue creciendo a pasos vertiginosos, sigue siendo más pobre todavía. Ese dato es incontestable.
Por lo tanto, ahí está. Bueno, si a mí la política mundial no me favorece, yo tengo que tomar políticas domésticas, políticas internas en el país. Que es lo que, por ejemplo, y José Luis apuntaba acertadamente antes, Brasil. Es paradigmático. Brasil puede ser un referente, pero también los países nórdicos también pueden ser otros referentes. Es decir, ¿por qué no se toma como referencia al menos esto? Y que paradójicamente además ahora tú estás casi poniendo la mano porque Brasil, digo que bueno, con toda su generosidad y demás, pero que no deja de ser irónico que este país te esté tendiendo la mano a ayudarte. Es decir, tú que has sido siempre un país activo, aportando ayudas a todos esos países emergentes. O sea, es que se cambian los papeles, es que el cuento cambia. Y por eso es por lo que es necesario que se sepan establecer los divorcios necesarios con esos socios que a mí no me están aportando nada. A mí la globalización de la economía no me dice absolutamente nada a la hora de resolver un problema nacional. ¿Por qué? Porque lo único que hace es globalizar la economía al sector financiero, pero no globalizas las políticas sociales. Esas son las que vas además degradando paulatinamente, porque están diseñadas desde un ámbito que están lejos de la ciudadanía, no tienen nada que ver con las políticas o los problemas o las casuísticas de la ciudadanía de a pie, no saben nada de eso. Estos solo saben hablar de dinero. Entonces, y claro, es muy fácil coger y sentarse, tirarse para atrás con un puro en la mano y poner los pies sobre la mesa. Es decir, estoy con el Dios del mundo, ¿no? El Dios mortal del mundo. Estoy con los amigos más poderosos del mundo. Sí, pero ¿y qué? ¿Y el pueblo? Es que esa es un poco la historia, ¿eh? Y eso hay que mirarlo con el prisma que hay que mirarlo, ¿no? Para poder buscar respuestas de otra manera. Yo hablaba al principio de que cuando las cosas no funcionan de una manera no sigamos dándonos contra el mismo muro. Busquemos alternativas. Y aquí no se están planteando alternativas, se están planteando aventuras o huidas hacia adelante que no nos llevan más que al fracaso, ¿no? Más espantoso. Me imagino que... Pues sí, yo opino similar. Lo que había quizás es que reivindicar la independencia, pero de España, respecto a la señora Merkel, por ejemplo, y no de regiones e historias. No, el problema es que estamos atrapados por todos los lados porque nos hemos dejado atrapar, porque eso hay que tenerlo también en cuenta. No solo por estar en el euro estamos sujetos a una serie de cosas, sino también por una falta de decisión y de hacer las cosas, porque hay muchísimas cosas que se podían hacer como han hecho otros países. El ejemplo que ¿Por qué España es diferente? Porque ese eslogan que se usaba en tiempo... Yo creo que es diferente y desde siempre, y que la historia que nos han contado en los libros no es del todo cierta, está un poco adornada para disimular el auténtico esperpento que en mi opinión hemos sido durante mucho tiempo frente a otros países. La verdad, esa ñoñería, por decirlo de una forma suave, o esa cobardía de afrontar determinados problemas y decir esto así, por ejemplo, no lo ha manifestado Inglaterra actualmente, que ya no es un imperio, sino que es un país como nosotros, más o menos. Se pone las cosas sobre la mesa y dice, y esto así, o Francia dice, no, esto va por aquí, o incluso Alemania. Lo que pasa es que los alemanes pues tiran para su parte. Es decir, todas estas medidas de la señora Merkel no benefician realmente a los alemanes. A quien beneficia es a los banqueros alemanes, que son los que siempre le han prestado a España. La primera quiebra que tuvo España la tuvo Felipe II, que declaró quiebra. ¿Y qué le pasó a España? Aquí estamos. ¿Qué pasó con los banqueros alemanes? Que quebraron los que eran los que le prestaban a Felipe II, claro. O sea, ya desde aquella época pues ya le estaban prestando y automáticamente chupando la sangre, porque los intereses no eran bajos. Una cosa es que un préstamo es una cosa positiva, aunque tengas que pagar una cantidad razonable, y otra es que lo que no es razonable es lo que pretenden hacer para que nosotros devolvamos un crédito que nos quieren dar a toda costa. Menos mal que, no sé si por indecisión o por qué, pues ahí está mantenido. Obsérvese Grecia, que en la situación de degradación económica que tiene, debe, después de las ayudas, más que antes de las ayudas. Las ayudas se las podían haber evitado. Lo que tenían que haber hecho es los deberes internos o las cosas claras. Como decía Ramón, evidentemente hay cosas que son esenciales y no se pueden tocar. Lo primero es la sanidad y lo segundo es la educación. Pero primero la sanidad, porque si las personas se me mueren ya no tienen que estudiar. Así de claro. Sin embargo, ya vemos que cobran €1 por receta, o pretenden cobrar, y con el eufemismo de que para que no se consuma en exceso. Oiga, si llevan recetas porque hay un médico, un profesional que la receta. Dele una instrucción a los médicos si es que están recetando más de lo que deben. Pero se está jugando con la salud de la gente.
Luego resulta que en unos sitios se paga, en otros no. La sanidad, a mí me gustaría que la sanidad de todos los españoles fuera la misma, de calidad, pero la misma. No que si estás en un sitio te puedes salvar y si estás en Canarias, que estamos como en los últimos junto con Extremadura, pues a lo mejor te quedas por el camino. Es un disparate. Luego la educación. Bien, la educación se invierte, la educación es cara, pero siempre lo ha sido aquí y en todos los países. Es una inversión de futuro, es la única inversión de futuro importante. Porque si lo que tienes son toda una cantidad de personas que no saben hacer nada, pues al final tendrás que traer gente cualificada de fuera, pero no españoles. Sin embargo, crecen los procedimientos, las consejerías y ministerios se dedican a regular cosas y a añadir trabajo extra a los docentes, trabajo extra que no sirve para nada. Deje usted a los especialistas que trabajen y déjese de interferir con ellos. Es como si en el hospital pues el gerente entra en el quirófano y le dice al cirujano que está operando cómo tiene que operar. Controle usted que yo tenga los suministros, los bisturí, las gasas y las medicinas y déjeme que yo soy el profesional. Pues eso es lo que está pasando con la educación, que los aficionados se meten a interferir con los profesionales. Así no funciona. Se nos ha acabado el programa. Hemos tocado una semana más el tema de la crisis económica. Escuchando a José Luis y escuchando a Ramón, pues lo que me da la impresión es que nos queda todavía, nos quedan programas que hablar. Espero que no muchos años y sobre todo, pues si alguien, por ahí algún iluminado, le da por pensar que hay que hacer cosas, que hay que poner del otro lado de la balanza temas para que se quede equilibrado, no estemos recortando, y si por aquí no hacemos nada para incentivar, pues yo creo que se va a ir a un lado y va a saltar hacia arriba, es decir, que no vamos a recuperar. Y sobre todo, como decía también José Luis, la gente está pasando hambre, es decir, esa palabra que me recuerda a la Guerra Civil Española. La gente está pasando hambre, la gente está yendo a los comedores y gente que tú hace 6 años ni te lo hubieras imaginado que está en un comedor de estos municipales o de Cáritas. Entonces yo creo que, señores, hay que tomar conciencia, hay que no podemos ser tan pasivos y hay que reclamar lo que nos corresponde y pues no sé si saliendo a la calle o haciendo cualquier tipo de cosas, pero llamando la atención de quienes tienen que tomar esas decisiones. Hay que incentivar el consumo, hay que incentivar muchísimas cosas. La pequeña y mediana empresa está cada vez peor, hundiéndose, cerrando y más gente al paro, 33% en Canarias. O sea, señores, hay que tomar otra determinación. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí. Espero que la próxima vez que venga, pues a lo mejor con mejores ideas en cuanto a la crisis, de que ya se ha solucionado, ojalá. Y por lo menos parece que lo cogeremos de otra forma. Lo transformaremos en bonanza económica. Efectivamente. A pesar de los gobiernos. Gracias, Ramón. José Luis Díaz, lo mismo, gracias por estar aquí también. Gracias. Que el próximo programa por lo menos más optimista y que se vea, aunque sea una luz muy lejana del túnel, pero que haya algo de luz. Yo que estimule a la gente a tener esperanza. Sí, aunque sea de bajo consumo la luz. Aunque sea de bajo consumo o de esas pequeñitas, pero tipo LED de ese, que sepas que vas en la dirección correcta y que haya algo de esperanza para la gente, porque no hay otra forma de hacerlo. Pues yo creo que con esos mensajes, tanto de José Luis como de Ramón, nos quedamos. Señores, gracias por estar ahí. Les espero como siempre, la próxima semana aquí en El Enfoque.